Entonces en esta nueva parte de nuestro taller, de la solución de nuestro taller, tenemos representar como fracción de un conjunto las siguientes fracciones y escribe cómo se lee. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado y es que aquí debemos representar nuestra fracción como un conjunto. ¿Listo? Como un conjunto. Y escribir cómo se lee esta fracción. Entonces, ¿cómo representaríamos nosotros como un conjunto esta fracción que nos dan 2/6? Entonces, para representar esto vamos a usar, por ejemplo, florecitas. Entonces, supongamos que eso es una florecita. Entonces yo tendría que 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 flores dentro de este conjunto. Esta burbujita me hace la representación de un conjunto y tengo esas 6 florecitas. Entonces aquí tengo dentro de este conjunto 6 florecitas, pero me están diciendo que debo tomar 2 de ellas. Entonces lo que yo hago es encerrar 2 de las 6 flores que hay, ¿sí? Entonces cuando hablamos de un conjunto es tomar un número de elementos de todo lo que hay. ¿Listo? Entonces si yo cojo el grado cuarto del colegio, entonces yo voy a tomar voy a decir los que tienen 9 años, ejemplo. Entonces yo cojo aparte y agrupo todos los que tienen 9 años. Eso es un conjunto de elementos. En este caso habían, según nuestro denominador, 6 flores y yo debía tomar 2 de ellas. ¿Listo? Entonces ahora, ¿cómo leemos nosotros esa fracción? Entonces la lectura de esa fracción es 2/6. ¿Listo? 2/6. Ahora vamos a ver cómo hacemos nuestra segunda fracción, que nos dice 4/4. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar y vamos a colorear vamos a hacer así una especie como de peras, ¿cierto? Una especie de peras. ¿Cuántas debo hacer? Lo que me dice aquí el denominador. Debo hacer 4. Listo. Acabo de tomar 4 peras. Tengo el conjunto de 4 peras. Pero el numerador me dice tome o cómase las 4. Tome las 4 peras. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues yo tengo que coger y encerrar todas las 4 peras también. Lo que quiere decir que en términos matemáticos yo puedo decir que tomé toda la unidad. O sea que 4/4 representa la unidad. O sea, 1. Y esa fracción se lee 4/4. Que también es igual que decir 1. ¿Por qué? Porque tomé toda la unidad. Siempre que tengamos una fracción donde el numerador y el denominador sean iguales, eso es igual a la unidad, al número 1. Entonces en nuestra otra representación nos dice la fracción 7/10. Quiere decir que tengo que hacer 10 elementos. Tengo que colocar aquí 10 elementos. Entonces podemos colocar como anillitos. Bueno, como lo que se pueda entender ahí, como si fueran anillos con un diamantico ahí al frente. Van 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Ya tengo 10 elementos, pero el numerador me dice de esos 10 elementos coja 7. Entonces yo debo encerrar 7. Aquí hay 5 y estos dos sería 7. Entonces lo que acabé de encerrar son 7 de los 10 elementos que hay dentro del conjunto. ¿Y cómo leemos nosotros esa fracción? Se lee 7 décimos. 7 décimos. ¿Listo? Ahora pasemos a nuestra siguiente representación, que dice: en clase de natación hay 6 niños, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 tienen el cabello rubio. Entonces, 3 tienen el cabello rubio. De una vez coloreémosle el cabello como rubio. No necesito hacerlo en orden, solamente sé que 3 tienen el cabello rubio. Listo. Ya hice los del cabello rubio. Dice 2 tienen el cabello negro. Listo, entonces vamos a colorear 2 con el cabello negro. Uno y 2. Listo, 2 tienen el cabello negro. Ya hice los del cabello negro. Y 1 tiene el cabello castaño. Entonces, vamos a colocarlo aquí como castaño. Entonces, coloreo nuestro último niño de color castaño. Listo. Y me dice, coloréalos según el color de su cabello. Lo acabamos de hacer. Y me dicen ahora aquí en la parte inferior, me dicen, escribe las fracciones que representa lo que coloreaste. Colorea, escribe la fracción que representa lo que coloreaste. Entonces tenemos aquí nuestra primera parte. Cabello rubio eran 3 niños de 6 que hay en total. Cabello negro, también el denominador va a 6 y el de castaño va a 6. ¿Por qué? Porque abajo el del denominador me indica cuántos niños eran en total. ¿Listo? Cabello negro, habían 2 niños de cabello negro, y cabello castaño, un niño de cabello castaño. Entonces en esta siguiente parte, para tener en cuenta, cuando el denominador es mayor que 10, se le agrega a la palabra del número la terminación avos. Como por ejemplo, se lee 2 onceavos. Esta fracción se lee 1 quinceavo. Esta otra fracción se lee 8 veinteavos, etc. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos aquí una actividad que nos dice: escribe cómo se leen las siguientes fracciones. Entonces tengo la fracción, entonces el numerador se lee el número como lo conocemos nosotros, 4. Y el denominador, entonces sí, novenos. 4 novenos. El denominador es como nosotros identificar nuestros cursos en el colegio, ¿sí? Segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces sería aquí cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, ¿listo? Y décimo.
3, la fracción 3 en el numerador y 11 en el denominador, se lee 3, el número del numerador se lee normal, y como el de abajo es un 11 y es mayor que 10, es el 11, pero le tenemos que escribir la terminación 11avos. ¿Listo? Es importante eso. El otro dice 8, que es el numerador, y el denominador 18avos. 18avos. El otro es 11, normal como se lee el numerador, y el de abajo se lee 20 avos. 20 avos. El siguiente es 7 octavos. Aquí no hay terminación avos, que coincide el nombre del 8 en el denominador con el avos de los otros, pero no es el 8, sino se le está agregando el avos. Así se lee. 5 y el 10 se lee décimos. Entonces las últimas dos nos dice 9, 12 y le agregamos la terminación avos. Y en el último nos dice 10, 24 y terminamos con el avos. ¿Listo? Entonces de esa forma escribimos fracciones. Todas las fracciones donde su denominador sea mayor que 10 se le agrega la terminación avos, y el numerador sí se escribe normalmente como conocemos el número. Vamos a continuar con el taller. Entonces, continuando con nuestro taller, nos dice: completa la siguiente tabla y observa el ejemplo. El ejemplo por lo general siempre está de primeritas, o sea, ya está completo todo lo que hay que hacer. Entonces nos dan la fracción, en este caso 2/3, nos dicen cuál es el numerador, entonces sé que es el 2, cuál es el denominador del ejemplo, el 3, cuál es el gráfico que representaría esa fracción, pues hago, vea, una unidad dividida en 3 partes iguales y coloreo 2, y cómo se lee 2/3. Entonces, ¿cómo haría yo el siguiente ejemplo que aparece ahí? Muy sencillo, nos dice 4/6 la fracción. ¿Cuál es el numerador? Entonces yo escribo 4. ¿Cuál es el denominador? Yo escribo 6. ¿Cuál es el gráfico? Entonces me dice, pues fácil, hago una unidad y la parto en 6 partes iguales. Listo, ya la partí, pero coloreo 4 de ellas. Entonces 1, 2, 3, 4. Listo, ya coloreé 4. Y me dice, ¿cómo se lee? Entonces yo aquí coloco 4/6. ¿Listo? Ahora, en nuestro siguiente, para nosotros completar, fíjense en que no nos dan ni la fracción, ni el numerador, ni el denominador, ni el gráfico, pero sí me dan cómo se lee. 1/2. Entonces yo sé que 1/2, la fracción se escribe así: 1/2, 1/2. Y sé que de esta 1/2 el numerador es el 1 y el denominador es el 2. Y sé que la representación gráfica es coger una unidad, partirla en 2 partes iguales y colorear una de ellas. ¿Sí? Porque eso es lo que indica el numerador. Cuántas partes tomo o coloreo de mi representación gráfica. Entonces ya la tengo ahí. Entonces ya la completé. Y así debemos completar cada uno de los espacios que aparece en la pantalla. Entonces, tengo aquí 5 y 9. Sé que aquí me están diciendo que el numerador es 5, que esta parte me dice cómo se llama el denominador. Entonces la fracción sería 5/9,
que sé que se escribe 5 novenos, y que la representación gráfica puede ser la unidad partida en 3 partes iguales, en 9 partes iguales, y que de esas partes debo colorear 5 de ellas. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces ya acabo de terminar mi representación gráfica de esa fracción. Esta representación gráfica, pues ustedes tienen que tener cuidado en el dibujo que hagan, que les quede bien bonito y bien exacto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que una fracción y una representación de fracciones, todas las particiones deben ser iguales. Entonces yo a veces de pronto aquí por el pulso lo hago diferente, pero la idea es tratar de hacerlo lo mejor posible y lo más exacto posible. Entonces, ¿cómo sería la representación de la siguiente? Tengo 4 décimos, quiere decir que el numerador es 4, el denominador es 10, la representación gráfica puede ser que yo tenga acá un rectángulo y aquí lo divida en 1, 2, 3, 4 y 5, o sea ya tengo 10, y que de esos debo colorear 4 de ellos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 4, eran 4. Listo. Entonces acabo de colorear 4 y eso se escribe 4, como se lee, 4 décimos. Listo. Siguiente, para completar, nos dan es la forma en que se lee 6 doceavos. Entonces yo escribo aquí 6 y abajo el 12, que el numerador es 6, el denominador es 12, y que la representación gráfica puede ser, también puedo hacer un rectángulo partido en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y que de esos 6 debo colorear, de esos 12 debo colorear 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ya coloreé 6, ya completé toda la línea, la fila que me están dando. Siguiente, 2 quintos. Entonces sé que el numerador es 2, el denominador es 5, que se lee 2 quintos, y que su representación puede ser cojo también 1, 2, 3, 4 y 5, una unidad dividida en 5 partes y de las cuales voy a colorear 2 nomás, 1 y 2. Entonces aquí coloreé 2 de esas 5 que tiene nuestra figura. Y por último tenemos que nos dan los números que representa. El 1 es el numerador, el 4 es el denominador, que se lee 1/4, y que la representación, entonces digamos acá puedo usar la circunferencia, dividirla en 4 partes iguales y colorear solamente una de ellas. Entonces coloreemos por ejemplo esta. Listo, y ahí acabo de completar toda mi tabla con los datos, las partes y las características de una fracción. En esta otra parte del taller, entonces nos dice que debemos realizar en nuestro cuaderno cada una de las cosas que aparece ahí con las fracciones que están en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, en la primera nos dice, nuestra primera fracción nos dice 4 séptimos. 4 séptimos. Entonces, lo primero que debemos hacer es el gráfico de la fracción. El gráfico de esta fracción. Entonces, el gráfico, yo puedo decir que cojo un rectángulo,
¿cierto? Que lo divido en 7 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, supongamos, listo. Y que en el numerador, entonces me dice coloree 4 de esas 7, listo, ya hice la representación gráfica. Paso al segundo y dice, escribe cómo se lee la fracción. Entonces esta se lee 4 séptimos. Listo. Tercero, señala el numerador y el denominador. Entonces yo cojo la fracción 4 séptimos y digo que este es el numerador y este es el denominador. Recuerden que el numerador siempre va en la parte superior y el denominador indica el número en la parte inferior. Y luego dice, en el cuarto dice, escribe si es fracción propia o impropia. ¿Cuántos dibujos usamos? Uno solo. Quiere decir que es una fracción propia. ¿Listo? Propia. Ya hice estas 4 cositas con esta primera fracción. Ustedes deberán hacer para cada una de estas fracciones esas 4 cositas. Entonces sigue la fracción 10 décimos, hacen la representación gráfica, escriben cómo se lee 10 décimos, colocan que el numerador es el 10, el denominador es el 5 y que eso es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, entonces es impropia. Y en esta impropia van a necesitar más de un dibujo, o sea, van a necesitar 2 unidades y cada unidad dividida en 5 partes iguales y las colorean todas porque son 10 y si hacen 2 de 5 pues 5 y 5 10. Entonces lo mismo deberán hacer para cada una de ellas. Entonces en esta parte del taller vamos a comparar fracciones homogéneas. Llamamos fracciones homogéneas a todas aquellas que coinciden y comparten el mismo denominador. ¿Qué quiere decir? Que si observamos en este primer ejemplo y me dice representa gráficamente cada fracción y escribe si es mayor, menor o igual, entonces debemos nosotros hacer lo siguiente. Entonces primero tenemos la fracción 2 sextos y 4 sextos. Tenemos que representarla gráficamente cada una de ellas. Entonces ya tenemos nuestra circunferencia dividida en 6 partes como lo dice el denominador y de las cuales me dice coja en este caso 2, coloree 2, entonces tengo una y vamos a colorear esta otra, entonces ya coloreé 2, o sea este dibujo que estoy haciendo acá representa la fracción 2 sextos y ahora me dice que represente la fracción 4 sextos, entonces yo tengo aquí y voy a representar, o sea voy a colorear 4 de los 6 que hay, entonces tengo uno, aquí tengo el otro, dos, 3 y 4. Listo. Entonces de esta forma aquí ya acabo de representar 4 sextos. Y me dice compare esos dos. Para yo comparar fracciones que compartan el mismo denominador, solamente necesito observar los numeradores para saber cuál es mayor y cuál es menor. Entonces entre el 2 y el 4, el mayor es el 4. Quiere decir que toda esta fracción es mayor que 2 sextos. ¿Listo? La siguiente lo mismo, identificamos que tienen el mismo denominador y representamos nuestra forma gráfica 7 octavos, entonces está dividida en 8 partes, entonces quiere decir que yo voy a colorear 7 de ellas, ya de aquí hacia allá, 7 de ellas las voy a colorear, o sea voy a tomar 7 de 8 que hay en total, entonces coloreo toda esta y dejo solamente una sin colorear, entonces yo puedo representar 7 octavos de esta manera. Listo. De esta manera. Y nuestra otra, entonces nos dice lo mismo.
7 octavos. Entonces represento de la misma forma y dejo una sola y coloreo el resto. Entonces al colorear el resto, si yo me doy cuenta, tanto visualmente en la gráfica, en la representación gráfica, como en la representación numérica, esas dos fracciones son iguales. Entonces el símbolo que iría acá sería el símbolo igual. ¿Listo? Y por último nos dice que comparemos estas dos fracciones donde una tiene que colorearse en 7 de estas 12 divisiones que hay en la unidad, y en esta hay que colorear 3 de las 12, o sea, identificamos que de la misma forma tienen el mismo denominador. Entonces aquí coloreamos 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo colorear toda esta parte del dibujo y una de acá para completar los 7, ¿sí? Que me dice la fracción. Coloreé 7 de todos los 12 que hay. Importante antes de hacer esto es verificar que toda la unidad, o sea la figura completa, sí esté dividida en las partes que diga el denominador, en 12 partes. Entonces aquí cogí 7 de esas 12, y en el otro me dice que coja 3 de las 12. Entonces solamente vamos a tomar o vamos a colorear 3 de esas 12 que hay. Listo. Entonces aquí acabo de tomar 3 de las 12 que hay. Y uno gráficamente puede visualizar cuál está más coloreada que otra. Entonces uno sabe que la morada está más coloreada que la verde. Y en la parte numérica, como los denominadores son iguales, pues yo sé que el 7 es mayor que el 3. Entonces el 7 doceavos es mayor que 3 doceavos. Bueno, espero que les haya quedado más claro, les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide compartir, suscribirse y darle like al canal.